Este es el episodio 735 de Luchones Time. Hoy es lunes de hablar de la neurodiversidad y hoy nos acompaña Rosy, nos acompaña Rose. Traen un tema súper interesante para el que seguramente voy a seguir diciendo sí soy. Antes de que entremos en el tema, bienvenida Rosy, bienvenida Rose. ¿Cómo han estado en su semana? Cuéntenos y díganos de qué tema nos van a hablar este día. Hola Josué, pues empezando una semana bastante, creo que un poco más tranquila que la semana pasada, la tuvimos muy ajetreada, pero estamos ya con toda la actitud porque estamos viendo ya muy cercana la fecha de las vacaciones y las fiestas decembrinas. Eso nos da como mucha emoción y queremos ir cerrando este año lectivo el día de hoy hablando de un tema muy interesante que es la memoria de trabajo y el TDA. Entonces, pues vamos a ver qué tanto también nos identificamos con las dificultades precisamente para este tema, ¿no? De la memoria de trabajo. Perfecto. Antes de que empiecen con el desarrollo del tema, y ya que tocaron el tema de vacaciones y de que vamos a dejar descansar a la audiencia y que vienen las fiestas y los deseos, yo les tengo una pregunta para ustedes, para todo el equipo de neurodiversidad, y es, ¿cómo se han sentido este año con esto que hemos estado trabajando, tanto con el podcast, con el programa de radio? Cuando empezó el año, ¿tenían alguna idea de que esto iba a pasar? ¿Lo habían como que así imaginado, deseado? ¿Qué ha cambiado en ustedes en estos, qué llevamos, 4 meses ya? Si no es que más, haciendo esta tarea y este compartir, porque nosotros durante este mes de diciembre queremos presentarle a la audiencia pues no solamente un episodio como los que están acostumbrados, sino que les empecemos a compartir de esta experiencia de incursionar en el podcast, en el video podcast y también en la parte de compartir nuestro mensaje, que es la tarea principal que tenemos como Luchones Time, abrir un espacio donde todas las voces puedan ser escuchadas y puedan transmitir un mensaje. Estamos firmemente decididos y convencidos de que todos, absolutamente todos, tenemos un mensaje poderoso que compartir, pero no todos nos atrevemos porque nos da miedo, porque a lo mejor no se nos dan las circunstancias, no generamos las circunstancias, o simplemente porque nos friquea el hecho de hablar de eso que hay dentro de nosotros. Así que si nos regalan su experiencia de estos últimos meses con este proyecto ya plasmado en el podcast, en el programa de radio, que hemos tenido programas muy padres, programas que realmente han sido increíbles, pues cuéntenos su experiencia. Bienvenida, Rose. Adelante, Rosy. A ver, Rosy, que tiene más tiempo. Voy yo. Pues es una aventura, ¿no? Al final, como bien dices, Josué, es algo que nosotros fuimos planeando y no encontrábamos la forma de darle ese impacto, ¿no? Masivo, porque pues hemos trabajado en lo individual y creo que esa parte, pues, se quería llevar a más personas y creo que este es un espacio que se abrió y que las oportunidades llegan así, ¿no? A veces de repente platicándolo y de repente te dicen, sí, vamos, era como un proyecto que tomaba forma. Entonces, creo que se magnifica en cuanto a audiencia, se magnifica en cuanto a cuántas personas hemos tocado a través de estos podcasts. Y realmente, por decirlo, ahorita que dijiste ya 4 meses o más, yo dije, ay, qué rápido pasa el tiempo, pero pues es un trabajo que se ha venido labrando, ¿no? En años anteriores,
virtual nos vino a cambiar un poco la dinámica de llegar a la gente, de llegar a los docentes, a los papás, y creo que eso es lo importante, ¿no? De reconocer estos espacios, porque no nada más se quedan en un aula o en un salón, sino trasciende más allá, y creo que eso es lo que me ha dejado este año, el poder ver que hay oportunidades donde podemos llegar a más personas, como en este momento, que nos escuchan, que nos empiezan a ver en ese sentido de decir, ay, eso me pasa, ¿no? Como decía Josué, soy, pero en el sentido de reconocer que a lo mejor proceso la información de diferente manera, respondo de diferente manera, ¿no? La neurodiversidad, como bien dice el tema, es que cada cabeza es un mundo, tiene que ver con eso, y creo que todas las personas se sienten identificadas al escucharnos, tal vez, en eso de decir, ay, eso me pasa a mí, ¿no? A lo mejor no tienen el trastorno del neurodesarrollo, como es el TDAH, pero tiene formas de procesar la información, como con los temas que nosotros abordamos, pican y dicen, me pasa esto, ¿no? Yo proceso la información de esta manera. Entonces creo que este año lo considero como eso, ¿no? Del aterrizar este proyecto y llegar a todas las personas que nos escuchan, y que no nada más se queda en un aula o no nada más se queda con la amiga, ¿no? Sino trascendemos. Y eso es lo importante de este proyecto tan bonito, y que se han ido uniendo. Y como dice Rox, se unió a lo mejor no mucho después, pero es de verdad, ese equipo se agradece mucho el que llegan personas que tienen que estar con nosotros porque vamos por el mismo objetivo, ¿no? De querer difundir, y eso es padre porque la familia se une, ¿no? Y se va haciendo la red más grande, y eso es lo bonito. Rox, ¿qué Pues, nos puedes decir? para mí, creo que ha sido un año de verdad de mucho aprendizaje. Es parte del proceso también de que no esperaba llegar a pues a un proyecto como este. Estaba bastante cómoda haciendo mis actividades laborales, pero cuando llega este proyecto, pues al principio sí genera incertidumbre, temor, y conforme ha ido pasando el proceso también de aprender con ustedes, se vuelve para mí una etapa de agradecer la oportunidad, el poder transmitir el conocimiento para una audiencia que, si bien está enfocada a la neurodiversidad, pero nos hemos dado cuenta en el camino que también hemos tocado otras líneas que van complementando este trabajo. Y de verdad, gracias a Luchon Stein por el espacio, por la oportunidad, y pues agradecida, y sobre todo con toda la actitud para que el 2022 nos vaya mucho mejor. Definitivamente el siguiente año va a ser un año con muchos retos y sobre todo con muchas satisfacciones, en el sentido de que todo esto que hemos estado trabajando, todo esto que hemos estado haciendo va a empezar a rendir frutos considerables. Rose, ¿cómo ha sido tu año, tu experiencia en este nuevo proceso? Antes de que entremos directamente al tema, tú ya vas a hacer casi el año, bueno, a fines de enero haces casi el año, así que platícanos. Buenas tardes a todos, buenas tardes Josué, hermosas maestras, buenas tardes, siempre un gusto verlas, escucharlas, y creo que ese agradecimiento que comparten ambas y que creo que compartimos todos, se ve reflejado en nuestro rostro, se ve reflejado en la forma en que comunicamos y compartimos de corazón para la audiencia que nos ve y que nos escucha. Creo que eso, independientemente que estemos a través de una pantalla, también se siente, se transmite esa felicidad que cada uno de nosotros siente a través del proceso diferente que cada uno de nosotros ha llevado. Y realmente para mí, como dice Josué, ha sido todo un proceso también. Son ya varios meses de estar con esta labor, con este compartir, estarnos preparando constantemente para poder llevar un mensaje positivo a las personas que con mucho cariño y respeto nos escuchan.
Y ha sido un proceso bastante bonito, bastante agradable, algo muy diferente, como también comentaba la maestra Rox, que es algo que yo nunca había vivido, ¿no? Que es una parte que vivo por primera vez en mi vida y que, como dice la maestra Rox, también nunca me hubiera imaginado que hubiéramos llegado a tanto, ¿no? O que estemos llegando hasta este punto. Pero es porque nos hemos mantenido, porque no nos hemos rajado, porque no hemos tirado la toalla, independientemente de todas las cosas, situaciones que hemos pasado en este proceso, seguimos aquí. Y porque a veces cuando comenzamos decimos que nos sentimos solos, pero si nosotros tomamos ese camino, en ese camino vamos a ir encontrando a las personas adecuadas, que son las que se van a ir integrando a estos proyectos locos, ¿no? Que tenemos, que estamos haciendo. Y es ahí donde comenzamos a encontrar esa red de apoyo a esos equipos. Y es así como cada vez vamos siendo más. Ahora ya somos más. Este equipo ya lo conforman más personas. Y si estas personas no hubieran decidido o no hubieran tomado esa decisión de integrarse, pues creo que no se llevarían los 700 y tantos episodios que hasta el momento se llevan, ¿no? Entonces, 735. este proyecto, 735 para ser exactos, Ups. este proyecto es gracias a todos y cada uno de nosotros, de ustedes que forman parte de todo esto. Y que realmente, como dice la maestra Rox también, Rosy, la gratitud, ¿no? La gratitud hacia con este espacio de Luchones Time que nos brinda esa confianza, que nos genera esa confianza, ese lazo tan importante que no lo encontramos donde quiera y que gracias a eso es que estamos perseverando, que seguimos aquí con mucha actitud, con mucha alegría, muy contentos y que sabemos que vamos por muchas cosas más, que vamos por más, esté quien esté, nos escuche quien nos escuche, nosotros vamos a seguir siempre para adelante. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Rose. Bueno, ahora sí, entremos con el tema del día de hoy. Ok, ahora sí, entonces, regresamos a lo que al principio les comentaba, la memoria de trabajo. A ver, para empezar, quiero que todos pongamos como un poquito aquí a trabajar, ¿no? Nuestra capacidad precisamente de memoria y preguntarles, cuando vamos a resolver una operación que implica el proceso de la multiplicación, ¿en qué es lo primero en lo que pensamos? ¿En que me tengo que acordar de qué? A ver, Josué, Rosy. De las tablas de multiplicar. Exacto. Tengo que recordar las tablas de multiplicar. Pero si las tablas de multiplicar a mí me las enseñaron cuando iba en la primaria y ahorita como adulto, pues no las tengo como tan cercanas, no están tan a la mano dentro de todas mis actividades que realizo. Ahí entra este tema del que estamos platicando, memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Pues precisamente es este sistema que mantiene y manipula la información de manera temporal. Es una función ejecutiva y la memoria de trabajo nos va a ayudar a establecer ese vínculo fundamental entre la percepción, la atención, la memoria y la acción. En el ejemplo que les daba, pues precisamente requerimos de este aprendizaje de las tablas de multiplicar que se convierte en una memoria a largo plazo, pero que al momento en el que yo lo traigo a la ejecución de lo que estoy realizando ahorita, ya es una acción. Esto significa que la memoria de trabajo es este depósito de información a corto plazo, pero que me va a permitir combinar, reorganizar información con la memoria a largo plazo. Parece muy complejo como toda esta información que les estoy proporcionando, pero es realmente sencillo en el hecho del decir, nosotros cuando trabajamos
y cuando vamos a aprender algo nuevo, nos llega un cúmulo de información y los profesores o los encargados de darnos este taller, esta plática, este conocimiento, quieren que nos aprendamos una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de información. Y mucha de esa información no la vamos a almacenar por largo tiempo. Va a ser almacenada por espacios muy cortos. Cuando me sea útil, yo voy a recuperar esa memoria a largo plazo que yo adquirí y la voy a ejecutar en una acción y será mi memoria de trabajo. Esto para la parte educativa es muy importante, pero también la capacidad de la memoria de trabajo es poca, es corta. ¿Por qué? Porque la memoria de trabajo está asociada precisamente a la maduración de la corteza prefrontal y el desarrollo de la corteza prefrontal se va dando, su maduración se va dando durante toda la vida hasta alcanzar la adultez. Por lo tanto, la memoria de trabajo también es un proceso que va aumentando su cantidad o la capacidad para almacenar información dependiendo de la edad de la persona. No le podemos pedir a un niño que se aprenda una gran cantidad de información porque de eso va a lograr solo una o dos cosas. Pero cuando ya está más grande, si le damos la misma cantidad de información y le pedimos que se la aprenda, ya va a lograr 5 o 6 cosas. Y cuando sea más grande y le damos la misma cantidad, quizá ya se haya aprendido todas. Está asociado también a la maduración del cerebro. Yo creo que eso es importante, ¿no, Rox? Lo que nos mencionas, porque a lo mejor mucha gente nos va a decir, bueno, ¿y eso qué es, no? La memoria de trabajo es como, se oye complejo, pero realmente todos la aplicamos, ¿no? Al final, como bien dices, ¿no? Parte ya es nuestra parte anatómica y es una cuestión que nos permite precisamente tener esta funcionamiento en la vida cotidiana y en la vida práctica, ¿no? Como en ese sentido se entiende esa función que tiene la memoria de trabajo, es un almacenamiento y procesamiento, o sea, es como una computadora, ¿no? Tú estás haciendo un archivo y si no le das guardar y si no sabes qué escribiste ahí, pues se te pierde la información y nunca sabes qué escribiste. El cerebro pues procesa y almacena la información y de la misma manera, ¿no? Y a veces esto es importante, ver la función que tiene y ver que nosotros vamos a tener conceptos y a lo mejor cuestiones normales que nos va a permitir a nosotros entenderlo y procesarlo y almacenarlo. Entonces, como bien dices, esta importancia del funcionamiento de la memoria de trabajo va a permitir tanto a los papás como a las escuelas el ver cómo funciona para poder nosotros realmente hacer que esta memoria de trabajo llegue a ser una memoria a largo plazo. A veces la mamá le dice al niño, ¿no? Sube y me traes la mochila, el lapicero, las tijeras, los zapatos y apaga las luces. El niño sube y se acordó nada más que tenía que subir, ¿no? Porque a lo mejor la mamá no tiene consciente de estas funciones que tiene la memoria de corto plazo, ¿no? De trabajo, que es precisamente cómo el niño va a almacenar y procesar toda esa información que se le da. Pareciera fácil, pero realmente el cerebro tiene que hacer todos esos procesos de almacenamiento y procesamiento. Y a lo mejor el niño regresa con otra cosa totalmente diferente a la que se le pidió, porque no entendemos que la memoria de trabajo requiere una secuencia, requiere indicadores y también la memoria de trabajo requiere ese proceso de organización para para después utilizarlo y poderlo pasar a la memoria de largo plazo. Entonces, a eso se refiere con el funcionamiento de almacenamiento y procesamiento. Si el maestro en el aula le da 2, 4, 5 indicaciones y la memoria de trabajo que quiere almacenar y procesar no está siendo considerada, el niño va a tener a lo mejor errores en su ejecución. Por eso es que esa función necesita ser entendida, que es precisamente entender que esto es un sistema cognitivo encargado de manipular y almacenar la información necesaria en la realización de tareas mentales complejas, como en el hecho también del lenguaje que nosotros sacamos y la comprensión de ese lenguaje. Si la mamá y el maestro nos da indicaciones con más de 5 consignas en un momento,
pues el cerebro con esa memoria de trabajo no permite organizar y almacenar de manera adecuada. Por eso que cuando regresa el niño de todas esas indicaciones que la mamá le da en 5 consignas, a lo mejor regresa con una o regresa sin nada, porque la memoria de trabajo requiere esa sistematización y es un paso, es como un primer filtro que el cerebro tiene para poder ejecutar, como decíamos, cuestiones tanto complejas y la comprensión misma del lenguaje. A eso se refieren las funciones que tiene la memoria de trabajo. Por eso es que, como bien dice Rox, los maestros y las familias y las mamás tenemos que aprender a ver, conocer cómo funciona para que nuestros hijos lleven esas pautas con base al orden, sobre todo, ¿no? Porque es la memoria que después tenemos a largo plazo y que ahorita ejecutamos muy poco. Por ejemplo, veía yo el ejemplo, ahora sí que un ejemplo, el número de teléfono ahorita, si tú quieres, se te pierde el teléfono, no puedes acceder a algún teléfono del abuelo, del papá, del hijo, porque la memoria de trabajo no está siendo estimulada. O sea, nosotros le dejamos a un dispositivo ese proceso que nosotros deberíamos llevar, que antes sí se tenía. Tú tenías un teléfono en una esquina y tenías que acordarte del teléfono, si no, no podías marcarlo. Entonces tu memoria de trabajo estaba activa, ¿no? Y se volvía a una memoria a largo plazo, que a lo mejor te acuerdas de un número telefónico de hace 20 años, pero de hace 5 minutos que te acaban de dar a lo mejor a la amiga o del súper o de una compra, no lo recuerdas. Y precisamente tiene que ver con la funcionalidad que tiene esa memoria de trabajo, ¿no? Como bien dices, esta parte de la maduración es importante y perdura toda la vida, ¿no? Entonces, a eso se refiere el funcionamiento que tiene la memoria de trabajo. Tiene características como ¿cuáles, Rox? Pues fíjate que ahorita que comentábamos esto, debemos de tener presente que para lograr aprendizajes tan importantes como la lectoescritura, como los procesos de razonamientos, el aprendizaje de los procesos matemáticos, es importante el desarrollo de la memoria de trabajo. Los docentes muchas veces caemos en sobrecargar a la memoria de trabajo. Como bien nos decía, ahorita nos comentabas, el exceso de indicaciones. Saquen su libro, vamos a la página 20, subrayan y recortan. Y 4 indicaciones en una sola vez, en un solo momento, específicamente hablando ya de las personas que presentan TDA, esto es un caos, porque de todas las indicaciones que se dieron, pues solo se logró captar una, y no forzosamente fue la primera, porque cuando terminó la maestra, la primera ya se les olvidó. Entonces ya nada más se quedó con la parte del que tienes que recortar, ¿no? ¿Y recortar qué? Una de las características precisamente que genera la dificultad en la memoria del trabajo es no poder identificar la información clave, no poder descartar cuál es la información superflua o la secundaria y por lo tanto no lograr conectar los conceptos extensos con los detalles. Hablamos mucho del mantener focalizada la atención, hablamos mucho del que en un solo punto el alumno recuerde lo que se le está pidiendo, y las personas con TDA pues obviamente no lo van a hacer. ¿Por qué? Por las dificultades específicas que se presentan en esta memoria de trabajo. Vamos a encontrar recurrentemente muchas dificultades para la resolución de ejercicios que me están implicando múltiples pasos, como ahorita damos el ejemplo, o también para resolver una estrategia de trabajo específica en el cierto problema. Una de las cosas también que se presenta, sobre todo en matemáticas, es el hecho de identificar qué tipo de operación tenemos que realizar en una situación problemática. Ojo, desde ahí estamos, ¿no? O sea, primero, ¿cuál? Y más, si esa situación problemática lleva 2 o hasta 3 operaciones por resolver para llegar
al resultado que me están preguntando. Es muy complejo que un niño que está en los primeros grados de escolaridad primaria pueda identificar el tipo de operación, y conforme va avanzando, el nivel de complejidad escolar se va haciendo cada vez mayor, pero también para él se vuelve más complejo poder identificar y resolver este tipo de situaciones. Otra dificultad también que encontramos con ellos es precisamente poder detectar cuál es la información relevante en las lecturas de comprensión. Esta parte se vuelve compleja precisamente porque el exceso de información se confunde entre la primaria y la secundaria, entre la importante y relevante y la no relevante. Él trata, los niños tratan, los estudiantes hacen un esfuerzo, pero no siempre logran llegar a lo que se les está pidiendo. Repito, ¿no? Por la sobrecarga de información que le damos a la memoria de trabajo. Debemos de ser muy conscientes de que tiene que ser un proceso flexible, tiene que ser un proceso en donde el maestro debe de trabajar paso a paso, porque estas características son propias de la persona con TDA. Entonces, aquí lo importante es la intervención, la estrategia de atención que se va a realizar con ellos. Entonces, esta es la parte que podemos comentar en relación a las características, pero viene la parte ya de la intervención en el aprendizaje. Es que el aprendizaje, fíjate que todo tiene que ver con esto, ¿no? Al final de cuentas, son procesos que van conectados, no están, digamos, para explicarlos, pues sí se dosifican, pero para poderlos nosotros comprender cómo funciona algo que ya tenemos aprendido, tuvo que pasar por todos estos procesos, ¿no? De memoria a corto plazo, memoria de trabajo, la memoria sensorial, es decir, todo lo que conlleva el aprendizaje está conectado también con los procesos de atención, como bien dice Rox, y el TDAH tiene esta cuestión de la atención. Aunado a eso, para poder nosotros tener un aprendizaje a largo plazo, la memoria de trabajo es la ejecución, es decir, cómo los procesos los voy a ir operando para que se dé este aprendizaje, ¿no? Y la intervención precisamente es que el docente o la mamá esté consciente que el sujeto, en este caso, para tener el aprendizaje va a llegar a través de sus sentidos. Nosotros aprendemos del mundo o interactuamos con el mundo a través de nuestros sentidos, ¿no? Es una memoria sensorial de todo lo que vemos, tocamos, olemos. Realmente se va conectando al cerebro y va pasando por todos esos procesos de ejecución que tiene la memoria de trabajo. Entonces, nosotros entendemos que ese aprendizaje es una acomodación, hay un desequilibrio y vuelve a haber acomodación, es decir, no está fijo, sino va cambiando de acuerdo a la maduración del niño, a la edad. Por eso no es lo mismo lo que aprendemos ahorita, que que tenemos un niño de 5 años a alguien que tiene 50 años, ¿no? Entonces, su manera de interactuar con el medio va a cambiar precisamente por la maduración que se tiene. Entonces, nosotros en este proceso de aprendizaje tenemos que estar conscientes que nosotros debemos considerar en el niño estas cuestiones de memoria de trabajo, porque va a ser un poco complicado en los niños con TDAH, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tú le pongas una operación y que tú le digas, acuérdate, o sea, ayer vimos las tablas y ayer vimos a lo mejor la operación, ¿no? El algoritmo, y el niño, pues a lo mejor no vimos nosotros o quien le enseñó esos procesos que requieren para la intervención en el aprendizaje, ¿no? El niño qué captó, qué pudo ver, qué pudo sentir, en este caso, cómo lo procesó y cómo lo está almacenando. Porque aparte de que el niño con TDAH tiene esta inmadurez en la cuestión prefrontal que no le permite, en cierta manera, estructurar ciertos procesos cognitivos. Ahora, si nosotros como adultos o como docentes que estamos encargados de acompañarlo en ese proceso, no damos bien la intervención en el aprendizaje, pues el niño va a tener doble reto, ¿no? Doble barrera, el docente y el mismo conocimiento que quiere acceder. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de cómo nosotros llevamos ese aprendizaje, cuántas consignas son de acuerdo a la edad. Por ejemplo, está considerado, ¿no?, que niños hasta 6 años son 2 consignas a la vez, o sea, no puedes dar más.
Si le das más de 2 consignas, se convierte en sermón y el niño escucha las 2 y las demás las bloquea. Ahora, si tienes TDAH y el déficit de atención, pues esas 2 se convierten en una o en la mitad de uno. Y el adulto, si no tiene ese conocimiento de intervención en el aprendizaje, pues va a provocar una barrera en el niño, ¿no? Porque a lo mejor el niño, si con el acompañamiento, ya sea del papá o del docente, considera estos aspectos de organización y planeación, de esa memoria sensorial que se requiere para que el niño aprenda, pues vamos a dejarlo alejado de lo que nosotros tenemos pensado que puede aprender. Entonces sí es importante que la intervención considere consignas claras, consignas organizadas y que eso va a favorecer la memoria de trabajo y también ver cómo la está aplicando, ¿no? Porque como bien dice Roxana, a lo mejor los niños hacen una suma, 2 más 2, llegan a 4, pero cuando te lo tienen que demostrar en la ejecución, ellos llevan sus propios procesos y tú a lo mejor no lo consideraste. Entonces aquí también vamos a ver que la intervención del aprendizaje puede estar, en este caso, pues no favorecido, ¿no? Y en este caso podemos estar generando en el niño que esa memoria de trabajo sea un desorden, ¿no? Porque por las mismas consignas en sí, no tanto por el procesamiento del niño, sino realmente por las consignas, como bien dice Roxana, ¿no? A mí me ha tocado ir a escuelas donde, ¿verdad? Y no nada más en primaria, a nivel media y superior, donde están en el homenaje y el docente ya dio unas 20 indicaciones. Y creo que ahora que regresen los niños a la escuela presencial les van a dar más. Y creo que lo principal que va a hacer es distancia y no toques a lo mejor tu cara, que son las más primordiales, van a quedar obsoletas, ¿no? Y van a lo mejor van a ser 30, 40 consignas donde el niño, pues esa memoria de trabajo en el aprendizaje, pues se va a ver alterada porque va a decir, ay, ya dijeron tanto que después me pongo al corriente, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el director o qué dijo la persona encargada de dar las indicaciones en el homenaje? Pues no lo sé, precisamente porque la intervención del aprendizaje que queremos ver no consideró estos procesos. ¿Cómo está recibiendo el niño la información a través de sus sentidos? ¿Cómo llega esa memoria a corto plazo y cómo se va a llegar a la memoria a largo plazo con esta memoria de trabajo, ¿no? Entonces, esa es una parte importante y que ahí está como el detalle para llegar a los niños, incluso con el TDAH, en cualquier aspecto de la vida académica. Las consignas y considerar cómo son los procesos que conllevan la memoria de trabajo para que el niño pueda responder de manera ordenada y secuencial, porque es coordinada. O sea, no es algo que emerge, ¿no? Tiene que ser secuencial y coordinado. Ahora sí. Fíjate, Rosy, que ahorita que estabas comentando esto, estoy recordando que también, aunado a la importancia de la memoria de trabajo, debe de estar esta parte motivacional del niño. Tengo una alumnita que tiene muy claro, le está costando adquirir, ¿no?, el proceso de la lectoescritura, porque no le ha encontrado también como la parte funcional a la lectoescritura. Para ciertas cosas sí las realiza, pero para la gran mayoría no. Y su comentario muy asertivo para ella fue: yo no sé por qué mi mamá quiere que yo aprenda a leer y a escribir, porque yo no. Es una situación en donde ella tiene muy claro que todo el aprendizaje de letras, todo el aprendizaje del acomodo, del combinar esta parte de la memoria a largo plazo con la memoria de trabajo para, en ese momento, leer una palabra o para escribir una palabra, no están, ¿sí? O sea, no están y tampoco es de su interés el que estén, por decirlo así, el que se acomoden. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos presentes como papás, como maestros, que todo lo que acabas de decir en relación al motivar al niño con este tipo de actividades multisensoriales nos va a favorecer para que esta memoria de trabajo, aún siendo pequeña, efímera, sea significativa y lleve precisamente a un aprendizaje a largo plazo. Es importante que como docentes tengamos una planeación
y que esta planeación sea dosificada en relación a las cosas más importantes que queremos que nuestros alumnos aprendan. No se trata de aprenderse un libro durante cierto periodo escolar. Se trata de aprenderse lo más importante de ese libro, palabras claves, el significado que voy a darle a mi vida con la lectura de ese libro, el cómo voy a utilizarlo más adelante, el cómo voy a compartir la información. Y es también importante el momento de la evaluación. Para poder pasar un examen, creo que lo que muchos hicimos fue aprendernos de memoria toda la gama de aprendizajes que habíamos llevado durante el semestre, durante el mes, durante el periodo en el que hayamos tomado el curso. Pero realmente de eso, ¿qué ha sido significativo? ¿Qué hemos retomado para nuestra vida? Yo creo que si a mí me preguntas de algún examen que realicé hace meses, yo ya no recuerdo realmente todo lo que contesté, porque todo fue solo para el momento. O sea, fue la memoria para ese momento, ¿no? Fue a corto plazo, ya pasó, obtuve lo que quería, una calificación y ya, vámonos. No me interesa y no logré como más. Ahí va Josué que dice que a él le pasa eso también. O le ha pasado, y yo creo que a muchos en esta parte. Punto en donde también como docentes tenemos que visualizar que con ello, con dar un número, con presionar al alumno para que se aprenda de memoria un aprendizaje para la evaluación, no estamos logrando realmente nada significativo. Es importante darle un giro también a esta parte de la evaluación para que esos aprendizajes sean a largo plazo y haya una intención, haya un interés. Y también dejar de exigir tanto a la memoria de trabajo. Yo regreso a este punto, ¿no? Nosotros queremos, es que no hay memoria de trabajo. Pues no hay memoria de trabajo porque no hay un modelo que favorezca la enseñanza, el desarrollo de la memoria de trabajo. Todo es lectura, apréndete esto, las tablas de multiplicar, veíamos hace ratito, ¿no? Contesta esta información, pero apréndetela para que puedas resolverlo más fácil. También debemos de tomar en cuenta, además de la edad de los niños, los tiempos. ¿En qué horarios es más factible presentar estos aprendizajes más complejos? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? Toda memoria de trabajo va a funcionar mejor si nosotros brindamos la información más compleja después de que la persona está descansada. Cuando ha habido un sueño reparador, cuando iniciamos una tarea, pero de forma tranquila, descansados, este aprendizaje que se nos dé en ese momento va a ser almacenado de una manera más fácil, más profunda y vamos a poder avanzar. A diferencia que si me dan la información, pues ya por la tarde, que estoy cansado, que tengo hambre, que ya estoy aburrido, sed, estoy pensando en otra cosa. Todo eso, ¿no? Exactamente, todo eso tenemos que ir considerando. Entonces, son varios aspectos para poder fortalecer también la memoria de trabajo. Yo creo que aquí es importante, como bien dices, Rob, todas esas indicaciones al final de cuentas van a permitir no sobrecargar, ¿no? Esa memoria de trabajo. Yo lo comparo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con mi computadora, ¿no? Está al full, ¿no? Está llenísima. Yo veo mi escritorio, que sería para mí como el primer filtro, ¿no? Que después se pasa a documentos. Entonces, yo veo tanta información que digo, ay, ese libro se ve buenísimo para después. Y está lleno de miles de cosas que y me dice, ya su memoria en Drive, digamos, ya está
ya está full, ¿no? Tengo que eliminar el disco externo y ahí va el disco externo y sale todo, pero vuelve a entrar algo. Entonces creo que esa parte de sobrecargar la computadora, al igual que nuestro cerebro, aplica de la misma forma, ¿no? A veces el docente sobrecarga de información, como bien dice Rox, porque no considera estos parámetros, ¿no? Que hay a lo mejor horas, que hay indicaciones, que hay esta forma para llegarle a los niños. O sea, no es lo mismo darle a alguien que sea demasiado ansioso al momento de hacer su labor docente y querer las indicaciones ya, o sea, ya, y que se procesen de la misma forma que las estoy ejecutando. Por eso es el lenguaje comprensivo tiene que ver como que del emisor como del receptor, tener en consideración ese canal, ¿no? Cómo llega y quién lo recibe. Realmente sí son cosas que tenemos que considerar para precisamente no sobrecargar la memoria de trabajo y que a lo mejor lo que me funcionó un día, a lo mejor al otro día ya no me funciona, ¿no? Porque el niño va cambiando, sus intereses van cambiando y también el estado anímico. Y del docente ni se diga, ¿no? A lo mejor un día llega de buenas y tiene toda la paciencia del mundo que las indicaciones las da pausadas, como debe de ser, el niño da la respuesta y a lo mejor al otro día llega demasiado ansioso queriendo hacer las cosas que salgan a su modo y el niño a lo mejor no está preparado para esa indicación, ¿no? Entonces, y más con un trastorno del neurodesarrollo, que precisamente esas pautas de ejecución le van a favorecer lejos de ayudar, ¿no? En este caso, yo hacía un ejercicio de la mañana, ¿no? Que nos ponían, decía, escriban su nombre con tal animal, y la indicación era que se tenía que ser igual que, con la misma letra, ¿no? Inicial. Y a mí me costó trabajo, ¿no? Yo puse cualquier X cosa, no la razoné, la hice y la escribí, después dije, ay, sí tiene lógica. Y me sentí tan mal porque dije, ay, que no pudiste entender igual que los demás. Y me preocupé más por eso que realmente por ponerle atención a la clase, ¿no? Y en ese caso me puse a pensar, imagínate un niño que comete errores constantemente, que se equivoca, que se distrae, que le va a sacar punta 1000 veces al lápiz y que cuando regresó la maestra ya dio las consignas y ya consideró a lo mejor la memoria de trabajo de todos los niños, menos del que se acaba de sentar. Entonces, eso hay que considerar. Los modelos tienen que ir cambiando y hay muchas estrategias de abordaje precisamente para que no nada más se favorecen los niños, se favorece todo el aula al final de cuentas, ¿no? El jugar en el aula permite precisamente estimular esa memoria de trabajo y al docente anticipar su trabajo. No nada más, o sea, cuando tú llegas a tu clase tienes que anticiparla. No quieres hacer las consignas en el momento que pueden ir totalmente desorganizadas. Y para ello tienes que saber para qué vas a utilizar cierta estrategia, ¿no? Cierto juego. Por eso es que el juego en el aula no es un juego por jugar, ¿no? No es ay, hoy se me ocurre, vamos a jugar a X cosa, ¿no? Que muchas veces ven a los niños distraídos y dicen, vente, vamos a jugar, no sé, a la cuerda. Y ya cumplí mi propósito del juego y a lo mejor el docente no está favoreciendo a través del juego procesos cognitivos como sería la memoria de trabajo y con cosas tan sencillas como siempre traemos, ¿no? Por ejemplo, el mostrarle un objeto, nombrarlo y después esconderlo, ¿no? Retirarlo. Y después presentarlo conjuntamente con otro objeto y a ver si logran identificar el primer objeto. Y lo mismo pasa con las consignas, pareciera fácil, ¿no? Yo te muestro este objeto, pero después te muestro otro y tú te tienes que acordar. Y a lo mejor lo ves visual, pero nosotros hacemos muy poco visual, lo hacemos más auditivo, ¿es? Perro y luego un gato. ¿Qué dije primero? Pues a lo mejor el niño está acostumbrado a escucharlo, pero a verlo, a sentirlo, a través de sus sentidos tenemos que ir cambiando, ¿no? A lo mejor ahorita se lo presenta, en lo virtual se puede hacer, les presentas un memorama o les presentas secuencias. Hay muchas cuestiones para hacer esas actividades que no requieres realmente de una inversión, ¿no? Sino realmente de reconocer para qué te sirve. Eso es lo único que tendrías que tener en consideración. Repetir números o letras semejantes, ¿no? Que tengan igual en sílabas, repetir frases con longitud grandes, ¿no? Estrofas de canciones después de haberlas oído varias veces, que creo que eso es algo que no está tan fuera del alcance, ¿no? Es algo que se hace. Leerle un cuento y después hacerle la pregunta de lo leído, como decía Roxana, ¿no? A veces el niño de tanto que ven un cuento,
Y si es extenso, se pierde de mucha información y hay muchos recursos de recuperación, no necesariamente, a ver, ¿quién era el personaje? Y el maestro ya hasta hace las preguntas, ¿no? Puedes utilizar colores, puedes utilizar hojas y decirle, a lo mejor en ese momento decirle, ¿y cómo era el final? Y a lo mejor el niño ni siquiera tiene pensado, ¿no? Va a decir la misma pregunta, ay, ¿quiénes son los personajes? O ¿cuál es el nudo? O sea, realmente se preocupan por otros aspectos que a lo mejor el maestro en ese momento lo saques de ese contexto, ¿no? No preguntarle, oye, ¿y cómo se llamaba? ¿Cómo creen que era la mamá de la niña? ¿No? O sea, ¿cómo crees que era la casa de la niña? A ver, dibújenla. Y entonces la niña tiene que saber que a lo mejor en una siguiente lectura, pues tiene que tener como esa atención a esos aspectos, que a lo mejor no lo consideramos en una lectura inicial, ¿no? El niño está acostumbrado a que le van a preguntar, ¿cuál es el título? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué otro final le darías? O sea, realmente son las mismas consignas y realmente no estás haciendo ese desequilibrio, ¿no? De al otro día preguntarle, oye, ¿de qué color eran los zapatos? Y a lo mejor no venían en el cuento, pero el niño, mira, creo que venían en el cuento. Y lo sacas de lo común, ¿no? Realmente esos son aspectos que puedes trabajar. También las secuencias, el leer un cuento, tú quieres a veces terminarlo en un solo día y puedes secuenciarlo en varias sesiones, ¿no? Realmente el niño también puede hacer a través del dibujo, el plasmar lo que recordó del cuento. El juego de memoria creo que siempre va a ser algo indispensable. Ahora el recordar el número de teléfono o el recordar las placas del carro que va adelante, recordar, no sé, números de teléfonos que estén en el camino a casa. Realmente son cosas que tenemos accesibles y que podemos trabajar con ellos, ¿no? Hay otros juegos más complejos, pero pues eso realmente va a ser de acuerdo al interés del niño, ¿no? Realmente la memoria de trabajo va conectada a todo este proceso y saber que se olvida, o sea, algo que está muy saturado, se olvida que ahí está, como decíamos con la computadora, si yo ahorita busco algo que a lo mejor yo guardé que creí que era importante y ahorita me dicen búscalo en el escritorio, yo voy a decir, ay, no sé, incluso ni el nombre ni el color me acuerdo, ¿no? Entonces sabemos que la memoria se diluye muy rápido, o sea, es algo que se va. Si no lo captamos en el momento y se va para la memoria a largo plazo, ¡pum!, se desvanece. Entonces tenemos que ver que hay una rutina, como bien decía Roxana, ¿no? Dosificar y ver que a lo mejor el niño que va a tener examen en un mes, tiene que ir dosificando el estudio para poderse a lo mejor esa memoria recordarla en un mes, pero tendremos que saber que se dosifica y que se pierde si no la recuperas en un día y quieres estudiarlo un día antes del examen, pues va a ser algo complejo, pero si lo segmentas y empiezas a enseñarle al niño esos procesos a lo mejor de una canción. A mí, por ejemplo, puedo decirle, ¿no? A mi niña se le olvidan las canciones, por más que le gusten, o sea, las canta junto con la cantante y ya se acostumbró a eso. Pero cuando le digo, a ver, cántame la canción, y si no está presente la actriz o en este caso la cantante, ¿no? O el video, ella no hace ese esfuerzo mental de aprenderse la canción, ¿no? Que a lo mejor que es algo tan básico y pudiera decirle que así funcionan los cerebros de los niños TDAH, ¿no? Que realmente se quieren esforzar en aprendérsela, pero tienen el recurso, ven el video y dicen, ¿para qué me la aprendo? Si ahí está, le doy a YouTube o le pongo un video y ahí está la canción. Y realmente con su interés puedes ir diciéndole, bueno, hoy nos aprendemos la primera estrofa, ¿no? De la canción. A lo mejor a mí no me gusta esa cantante, pero yo sé que le va a servir y que a lo mejor voy a llegar a después a ella saber que si lleva ese proceso, se va a acordar de toda la canción sin que esté presente el video. Y son cosas tan sencillas, de verdad, que a lo mejor otros padres van a decir, no, pues a mi hija se la aprende en un día, un villancico. Híjole, yo digo, la mía necesita ese apoyo, necesita dosificar el villancico, necesitas cantárselo, necesitas estar con ella, darle las pautas, darle ahora sí que como un postre, ¿no? Por cucharaditas, porque si se lo come, no lo disfrutas, te lo devoras y dices, ay, quiero otro, pero ya no disfrutaste lo que tenías. Entonces lo mismo pasa con cosas de la vida. Hay que aprender a trabajar con cosas tan básicas y saber y tener paciencia, sobre todo eso.
Aquí Rose Creo que dice que esto sí que es. acabas de comentar es crucial, Sí, escucha. porque efectivamente, ¿no, Rosy? De repente hay niños que tan fácil se aprenden las canciones. Ahorita estoy recordando que la canción de Luis Fonsi, la de Despacito, uy, o sea, de todas las edades, todos la cantaban. Pero también hagamos un análisis de esta parte. ¿Qué realmente de información tiene tan extensa esa canción? O sea, son despacito y despacito y despacito y despacito. O sea, pues creo que también así tendremos los docentes y los padres de familia que presentarles a los niños la información. Como bien lo acabas de decir, ¿no? Despacito, hoy solo te aprendes esta parte, ¿no? Y mañana despacito te aprendes la otra parte. Y así hasta que logre precisamente alcanzar el objetivo que estamos buscando. Me parece que la memoria de trabajo es no la gran dificultad, sí es una función ejecutiva muy importante que requerimos para la parte, sobre todo, de aprendizajes académicos, pero si sabemos cómo irlo trabajando, irlo desarrollando, podemos cada vez encontrar mayores estrategias para desarrollarlo. Pues no sé, esto es lo que creo que podemos comentar el día de hoy de la memoria de trabajo. Esta parte de lo que hablamos hoy, realmente hay o habemos muchos en los que posiblemente nuestra memoria de trabajo sea muy, muy, muy corta, ¿verdad? Porque de pronto tenemos que llevar las cosas con muchas, en mi caso, por ejemplo, con muchas notas, ¿no? Notas de prácticamente todo para que no se me olvide. Hay cosas que sí recuerdo, pero hay cosas en las que me llego a perder y por eso en mi caso voy anotando prácticamente todo lo que voy haciendo. Hay una cosa también aquí que habría que mantener y es ese dicho que dice que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿verdad? Y también mucho tiene que ver para que nuestra memoria de trabajo, que al final funciona como la memoria ROM de una computadora o de un teléfono que mientras está prendido y mientras no le cargues más, lo vas a poder ver, pero si de pronto le pones otra actividad, como que va eliminando, ¿no? Se va quedando con lo más reciente, con lo más reciente. Y a muchos nos puede pasar que nos queremos llenar de tareas, que nos queremos llenar de actividades y no las podemos concluir todas. No, no nos da el espacio, no nos da el tiempo. Aquí cobra mucha importancia algo que, por ejemplo, enseñamos a la hora de establecer metas, de establecer objetivos y de trabajar en aquello que queremos, y es enfocarnos en una cosa. A mí en lo personal me funciona porque quito todo lo demás y puedo prestar toda mi atención a eso. Y cuando prestas toda tu atención a eso, pues el 100% de tu memoria de trabajo va a estar en esa tarea o en esa actividad. Pero cuando nosotros permitimos que haya distractores, como estos chunches, ¿no? Como los teléfonos, que actualmente son el principal distractor de nosotros, pues nuestra memoria de trabajo y nuestra capacidad de emplearla al máximo va a estar sufriendo mucho. Creo que uno de los elementos que nos van a ayudar a que nuestra memoria de trabajo realmente la podamos aprovechar al máximo es alejando toda la cantidad de distractores posibles, y una técnica que nos puede funcionar mucho es Pomodoro, ¿no? Por bloques de tiempo enfocarnos en una sola tarea y podría ayudarnos mucho en nuestra memoria de trabajo. Rose. Sí, Josué, efectivamente, escuchando aquí con mucha atención a las maestras, comparto definitivamente que los ejemplos que ponían, ¿no? De la computadora, yo, por ejemplo, lo identifico con mi celular. Yo le comentaba a Josué apenas, es que mi celular ya no me deja entrar a WhatsApp porque ya está sobrecargado, o sea, de tanta información, ¿no? Y creo que es lo mismo que pasa con nosotros, efectivamente. Nos sobrecargamos de muchísimas cosas que después ya no recordamos algunas. Entonces, aquí en el ejemplo que ponía la maestra Roxana, de cuando tenemos que hacer alguna operación, por ejemplo, en la actualidad,
recurrimos ya no a la memoria, ya recurrimos al celular y ahí hacemos todas nuestras operaciones. Y creo que eso, lejos de hacer que sea más fácil este caso de la memoria, nos lo complica más, porque ya no estamos utilizando, ¿no?, nuestro cerebro para pensar. Ya todo lo estamos manejando con el celular. Desafortunadamente, ahorita la mayoría caemos en eso. Lo digo en mi caso, porque sí es cierto. O sea, por ejemplo, pregúntenme las tablas y creo que sí voy a fallar en muchas porque lo dejamos a esos aparatos. Entonces ya no utilizamos nuestra memoria para recordar ese tipo de cosas que definitivamente tendríamos que, porque lo ponemos en práctica todos los días. Otra cosa que comentaban también es, por ejemplo, la sobrecarga de información en las escuelas, ¿no? Cómo no se dosifica a veces de la manera correcta. Yo lo veo en el caso de mis hijos. Están saturadísimos de actividades. Y definitivamente ellos ahorita están más preocupados por entregar que por aprender. Y a veces es tanto su estrés y ya su disgusto y me dicen, mamá, pero esto ¿para qué me va a servir en la vida? Y yo le digo, pues no sé, pero pues creo que lo tienes que entregar, ¿no? Y si quieren sacar una buena calificación, pues se tienen que romper la cabeza y me dicen, ¿en qué momento de mi vida yo voy a aplicar esto? ¿O para qué me va a servir en mi vida? Pero lo tienen que entregar. Y hemos llegado muchas veces a esas conclusiones de que son actividades demasiadas, que son demasiadas y que definitivamente, como ustedes comparten ahorita, de todas esas actividades, en el momento las van a realizar, sí, porque las tienen que realizar, pero pregúntenles después. No se van a acordar prácticamente de nada. En primera, porque lo están haciendo con mucho disgusto, con mucho descontento, no lo están haciendo con gusto, lo están haciendo porque lo tienen que hacer, porque prácticamente es una obligación si quieren tener una buena calificación, pero no lo están disfrutando. Esa es otra parte. En mi caso, yo también, por ejemplo, a mí me cuesta mucho captar a la primera. Yo no capto a la primera. Yo le comentaba a Josué, ¿no? Incluso, es que tú captas muy fácilmente, muy rápido. Por eso a mí me dice que todo es fácil, que todo es sencillo. Y a mí, si a él le cuesta 1, 2, a mí me cuesta 4, 5, ¿no? Para mí es en esa cuestión es más complicado. Mi hija, por ejemplo, ella sí retiene a la primera, a la segunda, o sea, muy rápido. Mi hijo no, mi hijo es como yo. Entonces creo que todos tenemos diferentes maneras de aprender, pero a unos nos cuesta más que a otros. En el ejemplo que ponían del niño que se les dan muchas actividades a veces en el momento, y que a veces ellos no cumplen con todas las indicaciones que se les están dando por falta de información. Llegamos incluso a pensar que los niños son desobedientes, que no hacen bien las cosas como nosotros queremos, los regañamos, los excluimos de ciertas actividades, pero es por falta de información, porque no sabemos todo esto, ¿no? Entonces, realmente creo que esta información es muy funcional, es muy adecuada tanto para niños, adolescentes, adultos, nosotros, para todos, porque sí, como bien dices, Rosy, tenemos que desarrollar mucho la paciencia, ¿no? Y tratar más que nada de comprender que actuamos como actuamos, a veces no por desobediencia o no porque querramos, sino porque no todos tenemos esta misma capacidad de memoria. Entonces, realmente esta información es muy importante. Invitamos a todas las personas que la ven, que la escuchen, que la tomen, que la pongan en práctica y que ahora comprendan el porqué de a veces de muchas acciones de sus niños, de sus adolescentes, de las personas que están en su entorno o incluso, ¿no?, de nosotros mismos. Josué. Así es, hoy hemos aprendido mucho acerca de la memoria de trabajo y sobre todo nos están cayendo varios veintes de por qué de pronto las cosas no ocurren o no nos salen como queremos en relación a nuestras actividades diarias. Rosy, ¿con qué cerrarías el episodio de hoy? Exactamente, como bien dicen, ¿no? El aprender a reconocernos cómo aprendemos, cómo entra la información. O sea, realmente creo que es un autoconocimiento, es autorreflexionar acerca de cómo aprendo mejor
de que a lo mejor, como dice Rox, yo necesito por pasos, a lo mejor Josué requiere a lo mejor un poco más de rapidez, pero es capaz de verdad, tendríamos que ver si es capaz de recordar 5 o 6 indicaciones que el adulto ya es de 10, o sea, ya podemos recordar más de 6, por decirlo, indicaciones al mismo tiempo y poderlas ejecutar. Y realmente es en ese momento ver si nosotros tenemos ya habilidad, ¿no? Para poder tener el recibir esas indicaciones, ¿no? Y sobre todo conocerse. Y si vamos de 2 en 2 no está mal, de 4 en 4 es mejor ir lento, pero seguro. Y realmente nuestros niños, todos tienen la posibilidad, todos, niños con trastornos del neurodesarrollo, con niños, el neurotípico que siempre decimos, ¿no? Que no tiene ninguna dificultad en el aprendizaje, todos podemos llegar al aprendizaje, solo hay que buscar las estrategias y las formas de darla. Entonces, de dar las indicaciones sobre todo, ¿no? Entonces, es importante eso, con eso me quedo el día de hoy, que los docentes y padres veamos que a lo mejor nosotros, nuestro lenguaje no está siendo el adecuado, que no estamos respetando los procesos del otro y precisamente después queremos los resultados y en los resultados es donde se manifiesta, ya sea que el niño no lo pudo procesar o quien lo dio no lo pudo indicar. Entonces aquí es una evaluación tanto de quien da la indicación como quien la recibe. Y tiene que ser recíproca esa retroalimentación para ver cómo podernos apoyar. Por eso es que son procesos de enseñanza y proceso de aprendizaje. Son 2 procesos diferentes. Entonces, esperando que les haya sido productiva la charla de hoy y poder vernos el próximo episodio. Y pues muchas gracias por el espacio. Recuerden seguirnos a través de nuestras páginas en Facebook, en Instagram, TDH Oaxaca, y pues esperamos que sea muy, muy productivo. Y pues muchas gracias, Josué, Rose. Muchas gracias a ti. Este ha sido el episodio 735 de Luchones Time. Memoria de trabajo, ayúdanos a compartirlo para que haya más personas que tengan más herramientas para mejorar su memoria de trabajo y por lo tanto sean mejor retribuidos o puedan alcanzar mejor sus tareas. Recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela enfocado y haciendo una cosa a la vez.